¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues nada, después de un buen tiempo de ausencia, por fin estamos de vuelta para nuestra plática semanal de ¿Qué pedo con? Y pues, antes de comenzar con la plática, te recuerdo como siempre que vayas y te suscribas al canal si no lo has hecho, que vayas y le des like y dejes tus comentarios de qué es lo que opinas de este tema y de todos los temas que hemos traído en las ocasiones pasadas. De igual manera también te voy a dejar el enlace para mi canal personal. Estoy como Meme Parreño, por si quieres buscarlo, y si no también te voy a dejar el enlace ahí para que vayas y veas el contenido que hay allá de qué lado, en los shots y en el próximo proyecto que voy a estar anunciando en unos días más. Y pues nada, el día de hoy te traigo un tema un poquito diferente al que te traje la vez pasada. El día de hoy vamos a hablar del Malleus Maleficarum. Este es un libro que también se le conoce como el Martillo de las Brujas. Es un escrito que surgió durante la época del Renacimiento y se convirtió en el más famoso e influyente libro sobre brujería de la historia. Por su forma y por el papel que desempeñó a lo largo de la historia, fue escrito en 1486 y publicado en 1487. Y desde ese momento se convirtió en el manual que dictaba todo lo concerniente al delito de brujería. Una especie de constitución o de ley para ¿cómo se llama? La Inquisición, que era la encargada en aquel entonces de llevar la casa de brujas. Aquí también cabe destacar o cabe mencionar algo de que no siempre fue la Inquisición. También después de que hubo como que esa supuesta separación entre el gobierno y la iglesia, el poder sobre la cacería de brujas pasó de ser de la Inquisición a ser de los jueces o de los magistrados laicos. Es decir, pasó a ser del poder judicial del gobierno de los reinos. Entonces no siempre fue la iglesia la que persiguió a las supuestas brujas. Este libro se convirtió, como ya te dije, en el manual de conducta o en el manual para juzgar el delito de brujería, no solamente de la Iglesia Católica, ni tampoco no solamente de los jurados o de los jueces del gobierno, sino también de las en iglesias protestantes que existían en aquel entonces. Así es, no nada más en la católica. Todas las iglesias, ninguna se salvó de haber participado en la cacería de brujas. Como te digo, en aquel entonces iglesia protestante también se basó muchísimo en el Malleus Maleficarum. Este libro es una especie de resumen o de compilación de escritos de Aristóteles, de Agustín de Hipona, de Tomás de Aquino, de la Biblia y principalmente del Directorium Inquisitorium escrito por Nicolau Aymeric en 1376 y el Formicarius escrito por Johann Schneider en 1435. Este libro fue presentado a la Universidad Teológica de Colonia para su publicación por Heinrich Kramer, también conocido como Heinrich Institoris, y Jacob Sprenger, dos monjes dominicos inquisidores quienes fueron los escritores del libro. Muchos personajes destacados de la rama de la demonología, como el inquisidor Bernardo Rategno da Como, o el jesuita Martín de Río, o el jurista también francés Jean Bodin, se inspiraron o se remitieron al Malleus Maleficarum para llevar a cabo sus juicios, para llevar a cabo sus investigaciones y para llevar a cabo también obras posteriores que ellos escribieron. Este libro se origina gracias a que el 5 de diciembre de 1484, en la bula papal Summis Desiderantes Affectivus, el Papa Inocencio VIII reconoce oficialmente por parte de la Iglesia la existencia de la brujería, haciendo así obsoleto el canon episcopi del año 906, donde se decía que quien creía en brujería era considerado hereje. Es decir, primero la iglesia decía que la brujería no existía, y no solo que no existía, sino que aquel que creyera en la brujería o que pensara que había sido víctima de brujería o que hiciera cualquier comentario, cualquier declaración que tuviera algo que ver con brujería, era considerado hereje. Y después, cuando ya la brujería pasó a ser supuestamente un problema, la iglesia ahora sí decía que siempre sí creía en brujería. Entonces fue como que algo muy ambiguo. Primero no, después con esta bula papal de pronto ya se creía en la brujería. Es algo que me llama mucho la atención, el hecho de que cómo basta con que una persona diga, ¿sabes qué? Ya no vamos a creer en lo que creemos, ahora vamos a creer en esto. Y así nada más, si de buenas a primeras, si yo soy el Papa y hoy digo, los unicornios no existen y es pecado creer en unicornios, y mañana digo, no, ¿sabes qué? Siempre sí, los unicornios siempre sí existen y no es pecado. Al contrario, es pecado no creer en los unicornios. Ya, así nada más porque sí, la gente lo hace y la gente lo acepta. No sé, me llama mucho la atención, es muy fuerte ver el poder o la influencia que
que un grupo de personas le pueden llegar a dar a una persona. Y siempre me ha llamado la atención eso, cómo se le da tanto poder a alguien para que en un simple papel pueda cambiar lo que tú crees, lo que un grupo de personas, un grupo muy grande de personas puede llegar a creer. En esta bula papal, Inocencio nombraba a Sprenger y a Kramer y los comisionaba para encargarse de la caza de brujas en el norte de Alemania. Entre 1487 y 1520 el libro fue publicado unas 13 veces. En 1574 se publicó de nuevo y en 1669 la edición de Lyon se publicó unas 16 veces. Llegó a ser el libro con más copias vendidas después de la Biblia. Aquí que va a aclarar que no hay ningún libro que tenga más copias vendidas que la Biblia. El Malleus Maleficarum llegó a ser el segundo, que ya es un logro bastante grande, hasta que apareció El Progreso del Peregrino, publicado por John Bunyan en 1679 y le quitó su puesto. Pero sí, llegó a ser literalmente un bestseller. Sus efectos llegaron más allá de Alemania, llegaron a Francia, a Italia y en una proporción menor a Inglaterra. Se calcula que entre 60,000 y 5 millones de mujeres, dependiendo del autor, fueron condenadas por brujería a través de escrito, según cada autor. Durante el siglo XV, la Inquisición fue la encargada, como ya te dije, de juzgar y condenar a los herejes y a las brujas, y en menor proporción a los brujos, porque aquí también algo que me llama mucho la atención es que en este libro había mucha misoginia. De hecho, en todo lo que era lo considerado la brujería o la herejía, había mucha misoginia. Pero eso te lo voy a comentar un poquito más adelante cuando ya te hable del contenido del libro. Bueno, el caso es que este libro llegó a tener influencia en Alemania, en Francia, en Italia y en menor proporción en Inglaterra. Una de las cosas por las que contribuyeron a que el libro tuviera tanta influencia fue que en cierto momento de esta época comenzó una expansión muy grande en los reinos. Los reinos comenzaron a expandirse y llegaron a nuevos lugares, a nuevas tierras, donde había gente que ya vivía y que ya tenía costumbres, que ya tenía creencias personales. Y cuando estas chocaron con las creencias del cristianismo, cuando chocaron con el catolicismo, fue algo raro o lo tomaron como algo diferente y automáticamente lo convirtieron en brujería. Eso es algo que como ex practicante, del cristianismo, sí me llegué a dar cuenta muy fuerte, de una forma muy fuerte, que todo lo que es diferente o todo lo que es distinto a lo que ellos creen, a lo que a lo que su dogma dicta, es considerado casi automáticamente como brujería. Y es algo muy presente en el cristianismo, no es en el ambiente católico, porque nunca he estado en esto, pero según lo que he leído, sí fue algo muy presente, pero sí en el aspecto o en el ambiente protestante sí está muy fuerte eso de que prácticamente cualquier cosa diferente, cualquier cosa que no se conozca, es considerado brujería o es considerado como que va en contra de lo que Dios dice. Y entonces esto fue algo que contribuyó mucho al éxito, o por así decirlo, o a que se expandiera tanto el poder del Malleus Maleficarum. Que todo lo que chocaba con el catolicismo, todo lo que chocaba con el cristianismo, pasaba automáticamente a ser brujería. Entonces fue como que fue creciendo y cada vez que encontraban una nueva costumbre, una nueva creencia, se convirtió automáticamente en brujería. ¿Y a quién se remitían para enjuiciar, para investigar? Obviamente al Malleus Maleficarum. En cuanto al contenido, el libro se dividía en 3 partes. La primera no hace más que buscar la forma de probar que la brujería existe, argumentando incluso que Dios la permite con el propósito de que el diablo no gane poder ilimitado y destruya el mundo. O sea, el libro, el Malleus Maleficarum, decía que Dios permitía que el diablo tuviera poder sobre ciertas personas para que no quisiera ganarse o para que no obtuviera el poder sobre todo el mundo. Entonces es como que le prestaba al mundo para jugar un ratito al diablo para que no pudiera jugar con el mundo siempre. Básicamente ese era el argumento del Malleus Maleficarum para decir o para comprobar que la brujería existía. En la segunda parte se describe la forma en que las brujas trabajan, cómo formulan y lanzan sus hechizos, así como las formas de prevenirlos y deshacerlos. Se da un énfasis especial en el pacto con el diablo como forma de obtener el poder, y según sus autores, la información sobre los hechizos, pactos, sacrificios y la cópula con el diablo fue obtenida por juicios llevados a cabo
con anterioridad. Según ellos, todo lo que ahí decían o toda la información que ahí se daba era porque ya se las habían dicho brujas que habían sido juzgadas por ellos como representantes en la tierra del Dios Todopoderoso. Entonces, pues ya con esto, volvemos a lo que te decía hace rato. O sea, se le da tanto poder a alguien que lo que dice o su idea o su pensamiento pasa automáticamente a ser el pensamiento de los demás. Entonces, si yo tenía ese poder, por ejemplo, y yo decía, ¿sabes qué? Esto me lo dijo una bruja que enjuicié hace 3 años. Pues sí, era la verdad. Sí me lo había dicho una bruja, sí había enjuiciado una bruja y sí me lo había dicho hace 3 años. No importa si no era cierto, si yo lo decía, era verdad. No importa si había testigos de que no era cierto, si yo lo decía, era la verdad. Y si alguien decía que no, esa persona estaba mintiendo y esa persona era el hereje, esa persona era el mentiroso, no yo que estaba diciendo una mentira, porque yo era el enviado de Dios y era imposible que yo pudiera mentir. Así de fuerte era el poder que se le daba a una persona, a 2 personas, porque fueron 2 personas los escritores. Era así de grande era la autoridad que se les entregaba. Y lo más alarmante o lo más preocupante es que así de grande es la autoridad que se les sigue dando hasta el día de hoy. Y en su tercera y última parte, el Malleus Maleficarum nos enseña cómo detectar, enjuiciar y sentenciar, o en su caso destruir brujas, apelando y aprobando el uso de la tortura cuando la acusada no confiesa voluntariamente su crimen. Es decir, cuando se te acusa de bruja, eres bruja automáticamente. Como diría ya se me olvidó el nombre del acusado de haber asesinado a Colosio. De Mario Burto, como diría Mario Burto, ellos dijeron que era culpable y si ellos dicen que eres culpable, ya te chingaste. Y así era en este caso. Si ellos decían que eras bruja, eras bruja. Entonces, o confesabas, no había otra opción, ya fuera voluntariamente o por medio de la tortura. Entonces, no había forma de librarte del juicio de brujería, no había forma de librarte del cargo de brujería. También habla de la necesidad de detectar y eliminar acusaciones maliciosas o malintencionadas. Es decir, te dice que tengas cuidado cuando alguien acuse a alguien falsamente y que hay que eliminar eso, que hay que buscar la forma de que no se den las falsas acusaciones o los falsos señalamientos. Pero al mismo tiempo declaraba que el rumor público era suficiente para enjuiciar a una persona. Es decir, yo primero te digo que debes de tener cuidado y que debemos de buscar la forma de eliminar las acusaciones falsas, de buscar la forma de que no se enjuicie o de que no se condene a inocentes, pero también te digo que basta con que alguien diga que eres bruja para que yo te juzgue como bruja. Y no solo eso, también decía que una defensa muy vigorosa es señal clara de que el defensor está bajo el efecto de un hechizo o una posesión. Como te dije, o sea, no había opción, no había forma de librarte de eso. O eras bruja o no eras bruja. Y si alguien te defendía, era porque lo habías poseído. Entonces, le buscaras por donde le buscaras, no había ninguna forma de que tú te pudieras defender. Supongamos, en un hipotético caso, yo era acusado de brujería. Si yo decía que no, era porque estaba mintiendo. No importa las pruebas, no importa nada. Si yo digo que no, es porque estoy mintiendo. Entonces me van a torturar hasta que yo diga que sí. Yo con tal de que me dejen de torturar, voy a decir que sí. Entonces, pero si viene alguien y me quiere defender porque esa persona es testigo, porque esa persona tiene pruebas de que yo no cometo brujería, esa persona está embrujada por mí. Entonces, el hecho de que alguien me defienda es una prueba más de que yo cometí brujería. Así de grave o así de incongruente estaba este libro, y así de incongruente estaba la forma de juzgar la supuesta brujería. Otra fantasía contenida en esta parte, en la tercera parte, es que las autoridades, al ser representantes de Dios, eran inmunes a los poderes de las brujas. Y volvemos otra vez al poder ilimitado que se les daba. O sea, a esa persona, todos podíamos caer en la brujería, todos podemos caer en los fuertes y pecaminosos hechizos de las brujas, menos las autoridades. ¿Por qué? Porque ellos eran los enviados de Dios. Entonces ellos eran inmunes a eso. Si cayó una enfermedad sobre el pueblo y toda la gente se moría por causa de un hechizo que lanzó una bruja,
no había ningún problema porque el representante de Dios no le iba a pasar nada porque él era un representante de Dios. O sea, así de fuerte estaba la influencia. Algo que también está muy presente y es muy notable en toda la obra es la misoginia, tanto de la sociedad de ese entonces como de la iglesia y los autores del libro, argumentando que la mayoría de los practicantes de la brujería eran mujeres, ya que, como argumento para esto, decían que al ser nacidas de la costilla del hombre eran inferiores y por lo tanto incapaces de tener la misma fe que el hombre. Una mujer no podía tener la misma fe, no podía llegar a tener tanta fe como la que tiene un hombre solo por el hecho de ser mujer y solo por el hecho de ser hombre. Nunca iban a poder tener tanta fe como el hombre. ¿Por qué? Porque nacieron de nuestra costilla. Esto, agregado a su naturaleza pecadora y mentirosa, las hacía más fáciles de engañar por el diablo. Y en el caso de los hombres practicantes de la brujería, estos eran pobres seres que habían sido seducidos por mujeres malas y perversas, que después de seducirlos les arrebataban su capacidad sexual y reproductiva para tenerlos bajo su control. Su poder terminó con la casa de brujas. Sin embargo, se han hecho nuevas impresiones de siendo la última una hecha en 2006 por la Cambridge University Press, una de las editoriales más importantes del mundo. Y pues nada, es muy... ¿cómo decirlo? Un objeto de debate hasta el día de hoy es la misoginia que se presenta en este libro. Y es claramente presente, es fácil de ver. Porque como te decía, o sea, para que simple y sencillamente se decía el libro que por ser mujer tú no puedes tener tanta fe como un hombre, nomás porque eres mujer. Otra, más porque eres mujer, tú ya eres casi una ¿cómo se dice? Una posible bruja. Y si algún hombre llegase a practicar brujería, es porque tú lo embrujaste, porque él solo es una pobre alma que cayó en tus engaños y en tus brujerías. Entonces, afortunadamente, se canceló, se le quitó su poder, la casa de brujas llegó a su fin. Pero siempre va a ser bueno poder analizar y poder ver un poco de lo que pasó antes, de lo que ha pasado a lo largo de nuestra historia. Como luego dicen, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces este es un gran ejemplo de esas partes de la historia que no se deben de repetir. Sería totalmente lamentable que al día de hoy alguien todavía quisiera o todavía tuviera ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo sin que se diga feo? La idiotez de tomar en cuenta un libro que dice toda esa sarta de cosas. Pero como te digo, algo que juega un papel muy importante es la autoridad que se le da a las personas. Lamentablemente hasta el día de hoy hay gente que le sigue otorgando demasiada autoridad a personas tan normales como tú y tan normales como... Cuando yo estuve en el ambiente del cristianismo, noté eso. Noté que se le daba mucho poder a ciertas personas y es difícil cuando tú te das cuenta de eso y tratas de comentárselo a alguien. ¿Por qué? Porque si tú se lo dices a alguien, si tú le dices a alguien, oye, es que yo siento que le están dando mucho poder a esta persona o mucha autoridad a esta persona, el que está mal eres tú, porque tú estás atentando, tú estás levantando falsos, le estás levantando rumores contra el enviado de Dios, estás levantando... Si estás levantando calumnias o estás tratando de derrumbar lo que Dios está tratando de edificar con esa persona. Entonces es algo muy frustrante y es algo muy difícil de ver, darte cuenta de esto. Y es muy triste que hasta la fecha de hoy siga pasando. No tengo nada en contra de la religión, no tengo nada en contra del cristianismo. Yo conocí personas muy buenas, conocí personas muy valiosas en mi vida cuando pertenecía a este movimiento, cuando pertenecía al cristianismo. Cuando yo dejé de ir a la iglesia, cuando yo dejé de ser cristiano, inclusive hay gente que yo conservo aún en mi vida, formé relaciones muy valiosas con personas ahí, hay muy buenas personas, pero sí es justo y sí es necesario hacer una crítica totalmente constructiva a toda su estructura y tratar de que se evalúe toda su estructura y todo sobre lo que están cimentados, todo lo que están haciendo mal, porque lamentablemente todo lo que están haciendo mal deja muy mal parado todo lo que están haciendo bien. Entonces, sí es muy importante hacer eso. No diría yo que juzgarlo, porque personalmente creo que no tenemos tanta autoridad como para juzgar ni al cristianismo, ni al catolicismo, ni al judaísmo, ni al budismo, ni al ateísmo. O sea, no tenemos
nadie tiene por qué juzgar un movimiento, pero sí tenemos que tomar muy en cuenta lo que se hace bien y lo que se hace mal, no hacernos ciegos a esos y señalarlo. ¿Señalarlo para qué? Para que esos movimientos se den cuenta de qué es lo que están haciendo mal y para que esos movimientos se depuren, se limpien de todos esos errores que están cometiendo y puedan ser de ayuda para la sociedad. Yo siempre lo he dicho. Si las iglesias se pusieran las pilas, si las iglesias se pusieran atentos, podrían de ser de mucha ayuda para la sociedad. Pero lamentablemente se dejan llevar por todo esto que ya te digo, por pensamientos que no tienen sentido, por pensamientos que no tienen fundamento, por personas que imponen sus ideas por encima de lo que la propia religión dice. Entonces, y es ahí donde surge un problema y donde las iglesias dejan de ser benéficas para la sociedad. Ya no malas, no un problema, sino simple y sencillamente dejan de ser benéficas para la sociedad donde están insertadas y es ahí donde se convierten en algo, es ahí donde la gente pasa a dejar de tener, ¿cómo se dice? Sí, dejar de tener una buena imagen de las iglesias. Como te digo, yo conocí gente muy buena y estoy seguro de que hay gente muy buena en las iglesias, pero lamentablemente están oprimidos o su mente o su pensamiento está oprimido por la autoridad que le han entregado a otras personas y que eso les impide ser de beneficio para la sociedad. Y bueno, este fue el tema que te traje el día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que haya sido de ayuda para ti, espero que te haya gustado tanto como para que vayas y lo escuches de nuevo en Spotify o en YouTube. Ahí va a estar el video, y va a estar siempre. Y pues nada, un gusto estar contigo una semana más. Después de todo este desastre que hubo con los apagones y con todas las situaciones del clima, por fin estamos volviendo a la normalidad, retomando poco a poco la normalidad. Y pues nada, gracias por haberme permitido estar una semana más contigo. Nos vemos la próxima semana si todo sale bien y si no hay más apagones, si la CFE no nos vuelve a retirar el servicio. Pero bueno, esas quejas son para otro podcast. Nos vemos la próxima semana. Ten un excelente resto de semana y una excelente vida. Nos vemos la próxima. Adiós. Escuadrón.